miércoles trajéramos enseñanzas acerca de lo que es el evangelismo. Amén. Y estuve pensando en estos días y me venía mucho a la mente, ¿qué es el evangelismo? Gloria sea al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para evangelizar? Y me venía a la mente aquel tiempo cuando yo me convertí al Señor. No sé cuánto tiempo tenga usted que se convirtió a Cristo. Quizás 1 año, 2 años, 10, 15 o 20 años. Pero yo en mi lugar, cuando yo me convertí a Cristo, recibí algo muy grande. Y lo que más deseaba era que la gente supiera lo que yo había recibido. Era lo que más deseaba. Tristemente, la mayoría de las personas que yo le comunicaba lo que había pasado en mí, me rechazaba. Pero eso no me desanimaba. Yo seguía compartiendo lo que Cristo Jesús hizo conmigo. Amén. Y usted no sé qué fue lo que sintió en el momento que se entregó a Cristo. Si usted deseaba también comunicarlo. Si usted deseaba decirle a la gente, mira, hay alguien que me sanó. Hay alguien que me liberó. Y estos días he estado pensando mucho en ello. Decía, Señor, ¿qué es evangelismo? Y empecé a buscar en la palabra de Dios. Y muchas veces el Señor dio el consejo y dice, y di la gran misericordia que Dios ha tenido para contigo. A veces para evangelizar queremos cursos extensos. Pero esos cursos no nos van a llevar a predicar a Cristo. Esos cursos no nos van a llevar a tener la confianza de predicar a Cristo. Lo que nos va a llevar a tener la confianza es recordar lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios sigue haciendo conmigo. Es comunicar un gran suceso. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que muchas veces tenemos nosotros que comunicar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho conmigo? Yo he escuchado varios testimonios, por ejemplo, el hermano Eloy, el hermano Emidio, unos hermanos aquí, la travesía que pasó nuestro hermano Alfonso en el desierto. Son testimonios que si usted los platica y los comunica, usted está comunicando el poder de Dios y la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, comunicar la gran misericordia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Son sucesos que para muchos que no lo vivieron quizás no sean importantes, pero para uno que lo vivió sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Y por respeto a la palabra de Dios nos vamos a poner de pie. Esto fue únicamente como una pequeña introducción. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. A veces me resisto a usar los lentes. Capítulo 10, versos 5 en adelante. Gloria sea al Señor Jesús. A estos 12, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Hasta ahí. Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor amado. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor.
Yo te ruego, Señor, que derrames bendición a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Los que están allá en sus hogares escuchando o viendo quizás este video en su momento, derrama de su bendición también delante de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo, amén. Pueden sentarse, hermanos. De gracia recibiste, hay que darlo de gracia. Dios tuvo esa gracia para con nosotros, un regalo que no merecíamos, pero es para compartirlo. Y el Señor nos capacita a nosotros. Dice la palabra de Dios, no lo voy a leer, pero dice: no te preocupes por lo que tengas que decir. En su momento, el Señor te dará las palabras adecuadas. Nosotros vemos a través de la historia de la palabra de Dios que hubo grandes sucesos en los cuales llevó a los discípulos o a quienes escuchaban la palabra a hablar de lo que había acontecido. La mayoría de ellos eran obligados porque estaban sufriendo persecución. Algunos de ellos estaban en esclavitud. Algunos de ellos no estaban ni siquiera en casa. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba en ellos? Que nunca olvidaron la gran misericordia que Dios tuvo con ellos. No importaba la situación por la cual ellos estuviesen pasando, nunca se olvidaban de Dios. Así estuvieran sufriendo persecución, así estuvieran como esclavos, así estuvieran aún presos, nunca olvidaron lo que Dios hizo por ellos. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, no olvidarnos de lo que ha pasado, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Quizás hay situaciones difíciles en nuestras vidas que a veces nos cierra el enemigo la boca y no podemos platicar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay sucesos que pasan así, pero Dios no quiere eso. Entramos en una etapa de adormecimiento que a veces decimos: ¿y cómo le diré? No tenemos que tomar un curso extenso para predicar la palabra, solamente di lo que Dios ha hecho contigo. Alabado sea Cristo Jesús. En ocasiones buscamos adornar una palabra para poder predicar a Dios. En ocasiones estamos buscando palabras con mucho tacto, cuando Dios lo que escogió fue gente dispuesta a predicar su palabra. Gente que estuviera dispuesta. Dice la palabra de Dios que los primeros discípulos eran personas sencillas, sin educación, sin letra, pero estuvieron dispuestos. Alabado sea Cristo Jesús. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en la disposición que nosotros tengamos. En el libro de Juan, vamos a continuar leyendo. Capítulo 1. Verso 43 en adelante. Puede alabar al Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
le dijo Felipe, ven y ve. Felipe no buscó nada más que comunicar lo que había pasado en su vida, llevar la noticia. Ni siquiera podemos nosotros obligarlos a que nos crean, pero habla lo que Dios está haciendo contigo. Así para la gente no lo quiera creer, pero hay que comunicar la gran misericordia que tuvo con. Mire, aquí en el pasaje de la palabra de Dios, si nosotros leemos todo lo que es el Nuevo Testamento, la gente estaba deseosa de recibir a Dios en sus corazones. Estaban esperando al libertador, estaban esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque estaban las escrituras. Y así como ellos, hay mucha gente hoy en día que está esperando esas noticias. Hay mucha gente que está pasando por situaciones bien difíciles, y están esperando escuchar algo nuevo. Están escuchar una palabra de esperanza, una palabra que les pueda decir, mira, hay solución a tu problema, una palabra que les pueda sacar del problema donde están metidos. Alabado sea Cristo Jesús. Cada día que estamos avanzando, la maldad se está multiplicando y la gente necesita ser liberada. Aún la propia iglesia necesita ser liberada. Gloria sea al Señor Jesús. Felipe lo único que hizo fue comunicar lo que había pasado en su vida. Cuando Jesús le dijo, ven, sígueme. Es lo que tenemos que hacer nosotros, comunicar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Alabado sea Cristo Jesús. Hermano, pero es que yo casi no puedo hablar, como lo vuelvo a repetir, no se preocupe, solamente comunique lo que Dios está haciendo en su vida. Alabado sea Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. En Juan capítulo 4, verso 28. Gloria sea al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Quién llevó la noticia, no? Una mujer llevó la noticia a los hombres. Una mujer. Alabado sea Cristo Jesús. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice una pregunta, ¿no será este el Cristo? Hay gente que está esperando esa noticia. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, porque una mujer les llevó la noticia que había tenido un encuentro con alguien. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar la noticia. A donde quiera que vayamos hay que llevar la noticia. Donde quiera que estemos. ¿Quién fue usted? No importa quién fue, lo importante es quién es. Ahora, porque nuestro pasado muchas veces habla mal de nosotros, pero el presente es lo que importa. Alabado sea Cristo Jesús. Esta mujer es conocida porque era una mujer que había tenido muchos maridos. Y el Señor le dice, sí, 5 maridos has tenido. Y el que tienes no es tuyo. O sea que andaba mal la señora. Pero tuvo un encuentro con alguien que no le importaba lo que tú habías hecho, sino que venía a rescatar un pueblo precisamente que vivía en esclavitud del pecado, de tantas cosas que podrían hacer. Así hay gente allá afuera esperándonos. Pero como les decía el domingo, muchas veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría cómo hablarles. Porque si llegamos atacando, nos van a atacar.
Pero si llegamos hablándoles de la misericordia de Dios, nos van a recibir. A veces atacamos las creencias o la fe de alguna persona. No, tenemos que predicar la misericordia de Dios. Ellos tomarán su decisión. Sigamos leyendo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria sea al Señor. ¿A dónde fueron? A Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer llevó la noticia de que había alguien. ¿Y no será este el Cristo? ¿Por qué razón hay alguien que puede perdonar mis pecados? ¿Por qué razón hay alguien que me conoce? Gloria sea al Señor. El Señor nos conoce. Y eso es la noticia que tenemos que llevarlo. Alabado sea Cristo Jesús. Vamos a brincarnos hasta el verso 39 de ese mismo capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Santo Dios. Creyeron en Jesús por la palabra de que la mujer les llevó. O sea que había gente que necesitaba de Cristo Jesús. Había gente deseosa. Así lo hay allá afuera. Alabado sea Cristo Jesús. Por la palabra de la mujer que daba testimonio, ¿qué decía? Daba testimonio. Se estaba hablando de lo que Dios es. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso es lo que tenemos que comunicarla, el poder de Dios, la misericordia de Dios. En el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, mucha gente se adhirió, pero hubo una mujer, y una mujer pecadora, que le creyó al profeta y llevó el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creerle a Dios y llevar el mensaje. Mira, aquí hay un Dios de poder que a mí me sanó. Hay un Dios de poder que a mí me liberó. Hay un Dios de poder que me rescató de lo que yo hacía antes. Ese es el mensaje que tenemos que comunicarlo. No necesitamos mucho. Solamente necesitamos estar dispuestos. ¿A dónde vamos a ir? Donde usted vaya caminando. Esta semana, platicando con una mujer, estaba con su hija, estaban trabajando en la misma casa donde yo estoy trabajando. Y empecé a platicarle de la palabra de Dios y nos entretuvimos tanto y plática y plática y plática. Nos llevamos más de 1 hora platicando y dando testimonio de la palabra de Dios. El tiempo se fue rápido. Le digo, perdóneme todo el tiempo que le he hecho perder. Dice, no, es el tiempo mejor invertido. Dice, es el tiempo mejor invertido, porque no es tiempo perdido a hablar de la palabra de Dios. Y lo que me llamó la atención fue algo que me dijo, dice, eso es bueno, que muchas veces uno trabaja por su cuenta y no hay quien nos regañe por el tiempo que nos tomamos. Pero para platicar de la palabra de Dios no necesitamos mucho tiempo. Solamente estar dispuestos. ¿Con quién? Con quien se te atraviese. Y me gustaba porque ella misma me daba las armas para seguirle predicando la palabra. Le conste que usted me dijo, y ahí le va. Y le empezaba a hablar conforme a la palabra de Dios y ella estaba deseosa. No sé si vaya a venir, pero yo la invité. Le di tarjeta de aquí de la iglesia y le di la dirección y todo. Pero tenemos que comunicar lo que está pasando en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo con nosotros. Gloria sea al Señor Jesús. Y mucha gente dice que creyó a la mujer
y fueron a buscar a Jesús, y mucha gente más creyó por la palabra de él. Gloria sea al Señor. Pero solamente bastó una mujer para llevar el mensaje. Alabado sea Cristo Jesús. Solamente es lo que necesita una persona dispuesta a decir: yo voy a ir. ¿Cuántos dispuestos hay? A donde quiera que vayamos hay que predicar la palabra. En una ocasión, en mi trabajo, pues yo acostumbraba que con todos los compañeros, ninguno le gustaba las cosas de Dios, pero me empecé a juntar con ellos y me ponía a orar antes de los alimentos. Y la gente me empezó a ver. Y así empecé. Y todos los días lo hacíamos, todos los días. Después ellos no comían hasta que no llegara yo a orar por los alimentos. Pero había un hombre que no recuerdo su nombre verdadero, pero ahí se llamaba Juan, y tenía su pelo largo hasta por acá. Rebelde ese hombre. Y cada que le hablaba de Dios: a mí no me hables nada de eso, y rebelde, y rebelde. Pero me gustaba compartirle la palabra. Pasó un tiempecito, como 1 o 2 años. De repente lo veo llegar a la iglesia donde yo estaba congregándome, y sin cola, digo del pelo pues, bien vestidito, y lo veo. Dice: no me diga que usted se congrega aquí en esta iglesia. Para honra de gloria, digo: sí, aquí me congrego. ¿Pero qué pasó con usted? Dice: un día tuve un encuentro con Dios por medio de una enfermedad, y me acordé mucho de lo que usted me decía, y le pedí al Señor que me perdonara, y me entregué a Cristo, y ahora estoy tratando de caminar con Él. Muchas veces nosotros queremos convertir a la gente, y no. Nosotros tenemos que hablar la palabra, y Dios tocará sus corazones, y en su momento ellos se recordarán de lo que usted les dice. No peleemos con la gente, solamente hay que predicar la palabra. Y un día nos llevaremos sorpresas. Alabado sea Cristo Jesús. Pero tenemos que llevar ese mensaje de que hay una esperanza para un pueblo que está viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. En el libro de Hechos, gloria sea al Señor Jesús. Capítulo 8. Versículo 4 en adelante. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos por causa de la persecución que se dio en Jerusalén. La gente salió, se puede decir que huyendo. Pero donde quiera que iban, predicaban la palabra de Dios. Yo me imagino que la gente habría dicho: oye, ¿y tú por qué saliste huyendo de allá? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Por qué vienes y tú eres de por allá y estás ahorita aquí? Me imagino. Si no, lo que pasa es que mira, hay un profeta del Señor que se levantó, y mucha gente empezó a convertirse y empezaban a predicar la palabra de Dios. Y mucha gente empezó a creer en Jesucristo por medio de ello. Mucha gente. Alabado sea Cristo Jesús. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había gente que iba a predicar la palabra, predicaba del poder que tenía el Señor. Mi esposa está viendo una serie que se llama Jesús, y cada que la ve se emociona. Ya van como 2, 3 veces que la ve, y la estamos viendo y nos emocionamos. No quiere decir que haya sido igual, pero es bonito ver cómo la gente se acercaba porque tenía sed, tenía hambre, tenía necesidad de ser sanados. Mucha gente que era rechazada por la humanidad, por la gente que vivía alrededor, pero escuchaban de Jesús y se acercaban a Él. Y dice la palabra de Dios que al verlos, ellos que eran como ovejas sin pastor, dice que tuvo misericordia y empezó a sanar a muchos. Solamente necesitan escuchar que tenemos un Dios de poder. Pero yo le doy un consejo. No predique iglesia, predique a Cristo. Predique a Cristo. Le voy a decir algo, hermanos, y con todo respeto se lo digo. Hay mucha gente, muchos hermanos de aquí de la iglesia que han quemado la iglesia por su comportamiento, por sus pleitos, por tantas cosas. Y la gente no quiere seguir escuchando de iglesias, quieren seguir escuchar que hay un Dios que tiene misericordia. Eso es lo que quieren escuchar. En su oportunidad dígale, porque la gente va a preguntar, ¿a qué iglesia va? Entonces dígale. Pero muchas veces nos presentamos, paz de Cristo, yo pertenezco a la iglesia fulana, pertenezco a la iglesia que va acá, ¿dónde? A la que va a cantar, sí, y empiezan a charlar primeramente de los hermanos de la iglesia y al último les presentan a Cristo Jesús. A veces estamos equivocados en nuestra forma de presentar a Cristo. Estamos presentando una iglesia, un building. Bueno, ya hasta el inglés se me salió. Antes de presentar a Cristo. Y tristemente hay gente muy lastimada. Hay gente lastimada. Hay que predicar a Cristo, de la misericordia que Cristo tiene. En su momento, si quieren venir o si se da la oportunidad, preséntele donde usted se congrega. Pero hay que predicar a Cristo. Amén. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, aleluya, en aquella ciudad. Le voy a decir algo, hermano, sí, se lo digo con todo respeto. Con esta señora que estuvimos platicando en la semana, estuvo llorando, lloraba. Y decía, no sabe cuánto me hacían falta estas palabras. Porque hay una gente que está seca. Necesitan un poquito de agua viva. Necesitan algo que les alimente. Hay gente esperando que usted y yo vayamos a llevar este mensaje de esperanza. Que presentemos a un Cristo de poder. A un Cristo que ama al ser humano. A un Cristo que dio su vida por él en la cruz del Calvario, o por ella. Eso es lo que la gente necesita escuchar. En su momento ellos decidirán convertirse al Señor o no, pero es importante que nosotros llevemos esa palabra de esperanza a quien la está esperando. A quien la está esperando. Gloria sea al Señor Jesús.
Vamos a continuar leyendo, ya casi termino, hermano, me falta poquito. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Gloria sea al Señor. Capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Es una historia que quizás muchos ya conozcan, pero a mí me llama mucho la atención este suceso. Gloria sea al Señor Jesús. Y preparando el mensaje me vino a la mente, qué barbaridad, cómo Dios se vale de las personas que quieren hablar su palabra, no importa la condición que estén pasando. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién estaba dando el mensaje, hermanos? Y una esclava. La palabra dice que era una muchacha. Alabado sea Cristo Jesús. Que conocía al Dios de Israel. Que conocía el poder que los profetas de Dios tenían por medio de Dios. Y llevó la palabra, la dijo: hay un Dios que puede sanarte. Hay un Dios que está dispuesto a liberarte. Hay un Dios que está esperando por ti. Ya no sufras más. Solamente acércate y ruega a este Dios que te perdone. Ruega a este Dios que te sane. Alabado sea Cristo Jesús. Hay gente desesperada. Este hombre dice que era muy importante, pero tenía ese problema. Pero bastó una sierva que conociera de Dios y que le dijera: hay un Dios de poder. No estaba ni en su tierra porque estaba de esclava, pero tenía a Dios en su corazón, tenía a Dios en su mente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevando este mensaje donde se necesita. Gloria sea al Señor Jesús, aprovechando las oportunidades. Me estaba recordando con esto de cuando la hermana Marce fueron a visitar a un enfermo, que dio testimonio a la hermana, que vieron llegar al hermano Félix y luego le dieron título de pastor, ¿verdad? Hay gente que está esperando y no podemos desaprovechar la oportunidad. No podemos desaprovecharla, porque la palabra de Dios está causando efecto. Gloria sea al Señor Jesús. La palabra de Dios está causando efecto, pero tenemos que llevarla. Tenemos que llevarla. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No sé cuánto tiempo se tarde. Como le vuelvo a repetir, no es su obligación de usted convertir a la gente, no. Nuestra obligación es compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es nuestra obligación. ¿Qué vamos a decir? No se preocupe, hable de lo que Dios ha hecho. Y créalo, hermano, créalo, se lo digo con toda confianza, con toda seguridad. Siempre en una charla hay una oportunidad para hablar del amor de Cristo.
Siempre en una charla hay una oportunidad. Aprovéchala. Hay que aprovecharla. Yo sé que hay mucha gente dispuesta. Mucha gente. Muchos están dispuestos a ir y llevar ese mensaje. Pero tenemos que salir a veces de las rutinas, del confort. Ahorita sale tantito desde la puerta de su casa y se siente un calor tremendo. No, mejor ahorita no, mejor me meto otra vez para adentro. Está el aire bien sabroso. Y nos volvemos a meter. Gloria sea al Señor Jesús. En una ocasión decía alguien, estábamos trabajando y uno que tampoco era muy simpatizante de la palabra de Dios, y por ahí parando la oreja escuchó que estábamos platicando de la palabra de Dios y dice: trabajen, que se les paga por trabajar. Gloria sea al Señor. Y estamos trabajando, solamente que no trabajamos con la boca, trabajamos con las manos. Amén. Cuando trabajamos con las manos, pues podemos hablar. Y el que está a un lado no es sordo, también puede escuchar y poder seguir trabajando. El problema es cuando a veces sí nos abusamos, nos paramos y decimos: mira, no, pues ahora sí que hay que hablar, pero sin abusar. Tampoco, ¿verdad? Tenemos que aprovechar cada momento, mis hermanos. Cada momento. Hay gente que está esperando una palabra de aliento. Y usted puede ser ese instrumento que Dios use para poder llevar su palabra. Hay esperanza. Sé que este mundo cada día va de mal en peor. Dice la palabra de Dios: por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad sigue avanzando. Ya no es como antes. Estamos luchando contra situaciones muy difíciles, contra la tecnología, contra el mismo gobierno, contra las mismas leyes que crean. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Solamente tenemos que estar dispuestos. Y día con día les puedo decir, no hay que esperar que esto mejore. Solamente hay que seguir advirtiendo a la gente: arrepentidos, porque el reino de Dios está pronto a venir otra vez. El reino de Dios está aquí. Hay una oportunidad. Gloria sea al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Mucha gente, créalo, va a llegar a los pies de Cristo. Y usted puede ser ese instrumento. Usted puede ser ese hombre, esa mujer, esa jovencita que lleve esa palabra de aliento. No necesitamos mucho, solamente estar dispuestos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor.